tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda. La verdad, en un día y en una hora en la que tenemos pues propuestas tan sugerentes. Abajo está Manuel Gutiérrez, Ana Aragón. ¿Ahora me escucháis un poquito mejor? Te digo que abajo está Manuel Gutiérrez Aragón hablando del habla en el cine, o la mesa redonda que ahora mismo modera Félix de Asúa sobre heterodoxias andaluzas. Y no se preocupen porque van a tener tiempo de llegar pues para disfrutar también de la representación teatral de la lengua de esa obra de Juan Mayorga que van a tener abajo, y también del acto cincuentenario de conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa, que además estará con uno de los referentes del periodismo cultural aquí en este país, como es Juan Cruz. Como ven, tengo una cierta deformación de hacerles la crónica cultural de lo que está ocurriendo en estos momentos. En este día que la verdad que para el Congreso de las Academias se ha levantado un poquito como pues un tanto agridulce, ¿no? Antes que nada, me gustaría agradecer y agradezco al Congreso pues que haya hecho un hueco para hablar del periodismo cultural, y también a Ana Gavín, que nos permita pues estar aquí hablando pues de algo que nos interesa y nos incumbe a muchos. Decía, en un día en el que se ha levantado un poco agridulce como el tiempo, en Sevilla primero llovizna y ahora ya ven el sol que había, y me van a permitir que empiece recordando a Margarita Salas, que es una de las pocas mujeres que ha ocupado un sillón en la Real Academia y cuya muerte la verdad es que ha dejado un poco helado esta mañana el ambiente del Congreso y también de muchos de los académicos presentes. Y también quiero recordar aquí, ya que de periodismo cultural vamos a hablar, pues a uno de los referentes también en las últimas décadas en México, a José de la Colina, santanderino de nacimiento, porque desde los años 40 vivía en México, a donde se trasladó con su familia después de la Guerra Civil. Como podía leer el martes pasado, en una crónica que se hacía de su muerte a los 85 años, se le calificaba como un incesante narrador de la vida cultural mexicana. Fue muy intensa su relación con Buñuel, y la que mantuvo durante toda su vida con el periodismo cultural, vinculada a publicaciones como Plural, La Letra y la Imagen, la Revista Mexicana de Literatura, o el Suplemento Cultural del Nacional, o el Semanario de Cultura Novedades. Por lo menos quería hacer esta breve referencia como homenaje a un periodista cultural que de alguna forma ejemplifica el espíritu que pretende invocar el título de esta mesa redonda, el periodismo cultural de ida y vuelta. Los que sean aficionados al flamenco pues prácticamente no necesitarán explicación de por qué este título. Los que no lo son intuirán también, imagino yo, por dónde van sus intenciones, porque pues esa expresión de ida y vuelta, al menos aquí en Andalucía, nos es muy cercana. Los cantes de ida y vuelta son palos que tienen un origen en la música popular latinoamericana y en las raíces culturales de los españoles que cruzaron el charco. Para los flamencos son cantes españoles que llevaron en sus viajes a América, los que hasta allí fueron y que después volvieron de allí enriquecidos con la cultura de los pueblos americanos, y a su regreso formaron palos flamencos tal y como hoy los conocemos. Tradicionalmente se hace referencia a palos como la milonga, la vidalita, la guajira o la colombiana, aunque también los hay que incluyen entre ellos la rumba. Pero para lo que nos importa en esta mesa redonda, y de ahí la referencia a ese título, se trata de cantes, insisto, que se enriquecieron con las culturas de las dos orillas. Y esa es la propuesta de hoy, hablar sobre si el periodismo cultural también se ha enriquecido mutuamente entre España y Latinoamérica. En definitiva, hablar del periodismo cultural en uno y otro lado del charco desde distintos aspectos, sin olvidar uno que creo importante y vital, que es la relación del periodismo cultural con la literatura, o el periodismo cultural que llevaron los españoles que tuvieron que exiliarse tras la Guerra Civil, como la referencia que acabamos de hacer. La Asociación de Periodistas Culturales de Andalucía, José María Bernardes, que presido, tuvo el privilegio de nacer y al poco tiempo trabajar en un proyecto con otro de los referentes del periodismo cultural,
en Latinoamérica, como es la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que impulsó Gabriel García Márquez, que siempre, si me permiten un poco la broma, si los periodistas culturales llevásemos con nosotros pues esos pequeños altares de estampitas que llevan algunos toreros y los colocan en los hoteles cuando van a salir al ruedo, pues la verdad es que García Márquez debería ocupar nosotros, en nuestros particulares altares, uno de los lugares preferentes. Bueno, y a partir de aquí yo cedo la palabra a cada uno de los invitados que tenemos en esta mesa redonda, porque presenta unos perfiles que ya verán cómo nos permite abordar la cuestión desde una visión muy amplia y enriquecedora. Y me voy a limitar a presentarles brevemente a cada uno de ellos y luego pues cada uno hará su exposición y a partir de ahí entraremos en diálogo. Antes sí que quiero, yo creo que en nombre de todos los que formamos esta mesa redonda, felicitar a Antonio Lucas, porque esta mañana lo han llamado desde Málaga para decirle que es el ganador de la última edición del Premio de Poesía Generación del 27, que parece también como un regalo para esta mesa redonda, por lo que los miembros de esa generación supusieron para la historia de la literatura, lógicamente, pero también del periodismo cultural en uno y otro lado del charco. Eso sí, que aunque él dice que se ha puesto allí en el otro pico, tú sabes que aquí tenemos, Antonio, la costumbre de cuando nos dan un premio convidar para mojarlo, o sea que cuando terminemos hablaremos convenientemente. Y ahora yo me voy a permitir seguir un poco el orden que está anunciado en la mesa redonda para presentar a cada uno de nuestros contertulios. Empezamos por Blanca Berasategui, que es periodista, directora del Cultural, uno de los suplementos pues, de referencia, de cultura de referencia en nuestro país. Ha estado vinculada a la prensa cultural escrita durante los últimos 40 años. Comenzó su carrera profesional en las páginas culturales del diario ABC, en el que ingresó en 1973 y donde a partir de 1980 fue responsable de sus páginas de cultura. Dirigió ABC Cultural desde su creación en 1991 hasta 1998, cuando decidió incorporarse al proyecto de La Razón. Bajo su dirección, ABC Cultural obtuvo numerosos galardones y reconocimientos. Desde octubre de 1999, la revista El Cultural, que ella dirige, se distribuye con el diario El Mundo. Ha trabajado en espacios literarios de radio y de televisión, dirigió durante 2 años la revista de pensamiento Cuenta y Razón y es autora del libro Gente de Palabra. Hace 20 años puso en marcha elcultural.es, la revista online de El Cultural. Ha obtenido, entre otros, el Premio Luca de Tena de Periodismo y el Javier Bueno de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y en 2018 fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Blanca, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, yo con la perspectiva de... No sé si me hace mucho eco o soy yo la que oigo el eco. Sí. Con la perspectiva de todos los años de mi larga trayectoria ya en el periodismo cultural, a mí me gustaría plantear aquí 4 o 5 cosas de las que luego poder hablar, que me parecen importantes, o por lo menos que yo las he vivido. En el periodismo cultural de ida y vuelta, hay desde de 40 años para acá, hay yo creo que 3 puntos que me parecen importantes. En el primero era un poco el coletazo del boom, del famoso boom de los escritores latinoamericanos, que venían, que había una unión enorme, pues, puesto que venían continuamente a España todos los García Márquez, Vargas Llosa, Borges, Sábato, en fin, todos los grandes escritores, y que realmente copaban lo que era la literatura en español. Cuando íbamos a una librería de Nueva York o de Francia, ponía literatura en español y no había más que estos latinoamericanos importantes, ¿no? Había muy pocos, bueno, un poquito Cela y un poquito, pero realmente la explosión de la literatura a nivel mundial, no solamente, por supuesto, de España a Latinoamérica, lo copaban los escritores del boom. Después vino Roberto Bolaño, que de repente otro pico mundialmente famosos y de movimiento, pero ahora hay una cosa que a mí me parece más importante, aunque más leve y menos pública para entendernos. Nunca como ahora ha habido los editoriales y los escritores
que traspasan las fronteras y que vienen y que publican en España o que vienen ellos a presentar sus libros. Nunca los suplementos culturales, casi nunca los suplementos culturales y las editoriales españolas han tenido tanta presencia de escritores jóvenes latinoamericanos. Seguramente no tendrán tantos lectores, pero sí presencia en los medios culturales. Yo cuando digo que a mí me parece sí, que viene... es verdad que en un principio, con algún editor y algunos colegas, había como una cierta cosa de que le parecía que era raro como escribía, o la forma como enfrentaba los temas o enfocaba algunos temas. Es decir, el cómo, que es lo que comentaba Antonio como poeta y Eva también como escritora. Y tuve algunos rifirrafes, por decirlo así muy suavemente, respecto a eso, ¿no? Porque somos más desinhibidos frente a abordar ciertos temas y tenemos menos miedo, como he dicho hace un momento, ¿no? Luego, por otro lado, yo ahora, después de estar en el periódico, que aprendí muchísimo y hicimos muchas cosas, decidí, quizás en parte por ese ADN latinoamericano de más riesgo, hice el proceso de estar en el papel, de pasarme al mundo digital, es decir, ya en el país, para conectar el mundo de la cultura y la literatura, que es lo que a mí me gusta y me interesa, darle a... Ya la experiencia la hice con el blog Papeles Perdidos, lo hicimos en Babelia, con el equipo que entonces que era Guillermo Altares y Amelia, y en aquel momento, estamos hablando del 2008, cuando arrancaba toda esta historia, de convertir realmente al lector del país en aquel momento en, no el lector, yo no tenía en mi cabeza el lector en español, sino un lector panhispánico, ¿sí? Que es hoy en día lo que se van a enfrentar, ya pasado mañana yo creo que los periódicos españoles, y si ya se están enfrentando, porque si quieren crecer en audiencia y sobre todo en el mundo digital, América Latina es donde pueden crecer, en España por supuesto, pero sobre todo es crecer allí, porque ahí donde está el potencial de lectores está allá. Y en esa experiencia que hicimos con Papeles Perdidos era, como digo, convertir al lector en testigo de las cuestiones. Es decir, la cultura se tiende, los periodistas quizá la hemos vendido, por lo menos la cultura, la literatura que a mí me gusta, la gente bajarla del pedestal, desmitificarla, desacralizarla. Es decir, uno puede estar con un premio Nobel y hacer una crónica, un reportaje, una entrevista interesante, no algo aburrido que la gente puede decir, uy, pero no es que yo me interesa solo Dan Brown y no me interesa Coetzee. No, mientras esté bien contada, a todo el mundo le va a interesar eso. Esos formatos, o las coberturas de ferias, que no es la cobertura FIL de Guadalajara, Buenos Aires, Bogotá o San Jordi, no es la nota de prensa y el boletín, que también que hay que hacerlo, sino con otros enfoques y otros formatos. Ya no hago videorelato, videochat, donde la palabra escrita, en mi caso y en el periódico, sigo hablando con el periódico porque sigue siendo mi periódico, aunque ya no estoy, pero como colaboro con ellos, sigo trabajando y soy parte de eso, ¿no? Del tiempo, del espectador y por supuesto del país en ese sentido. La palabra escrita es la espina dorsal y el corazón de la revista y lo que trabajamos en la revista, pero enfocado con formatos acordes, enriquecidos desde el mundo digital, pensando en cómo ese lector boliviano o sevillano despliega en el celular la información, o en la tablet o en el computador, y cómo la ve, porque ya no es solo cómo está contada, sino cómo la estamos escenificando esa información. En ese sentido, también los latinoamericanos, yo creo que siempre hemos estado más abiertos y tenemos menos corseo o menos compartimentos, como comentaba Eva, frente a esas cuestiones. No nos asustan las innovaciones fácilmente. En España, quizás, como comentaba Antonio, como que cuesta un poquito más adaptarse a eso, ¿no? Nosotros, yo creo que por la misma situación histórica estamos más acostumbrados a eso, ¿no? En esa medida, yo creo que el mundo... contesto algo, quizás lo comentaba Blanca, y es que un mea culpa, porque formo parte del periodismo cultural español también, que al periodismo cultural español realmente le falta guión, nos falta mirar realmente la información, lo que se hace en América Latina. Es decir, aquí seguimos con el eje Nueva York, Londres, Berlín, París, Roma, Madrid, Barcelona, por supuesto. Cuando se habla de información latinoamericana cultural es cuando ya es un fenómeno o como algo anecdótico.
pero rara vez hablamos de ya hablando de eventos grandes, es decir, preferimos la Bienal de no sé dónde, que son importantes, frente a la de Argentina, la de Buenos Aires, la de Río, o lo que pueda haber en Miami, o las ferias del libro de Bogotá, que son maravillosas y no tienen nada que ver, cada una con su mundo y son importantes, y no las abordamos en la prensa española. Abordamos lo que cuenta F, o la entrevista que da fulano de tal, en una rueda de prensa que tiene todo el mundo. Yo creo que hoy en día, y yo espero que sea así, siempre lo he pensado, que el mundo digital, a mí por lo menos me encanta, me ha encantado, por eso me he metido en este tinglado, en esta locura, y creo que está sacando y va a sacar el mejor periodismo, en la medida en que tenemos que estrujarnos la cabeza, cranear realmente historias, y las historias, los enfoques para contarle, para marcar la diferencia. Es decir, cuando El País o La Vanguardia, El Mundo y el ABC ahora empiecen a cobrar con sus muros de pago en sus diferentes categorías, yo diré, bueno, con este medio, ¿qué le voy a dar yo a ese lector que no encuentre en toda la red? La nota de prensa habitual que inauguró la FIL de Guadalajara, inauguró y India es el invitado, pues no, eso hay que contarlo, pero a ver qué más le doy, cómo se lo doy. Y el lector latinoamericano, mi experiencia es, desde Colombia, bueno, por lo menos colombiana, es que estamos más abiertos, ya he dicho, a las lecturas, ya no solo de España, sino de otros países, de interesarnos, la capacidad de sorpresa y de asombro frente a lo demás. En ese sentido, en España yo siento que no, que el mundo es como más pequeño. Y por ese lado voy a dar simplemente una pequeña estadística del magazine, que yo llevo 2 años con el magazine, y son las audiencias que eso puede medir, digamos, por las regiones, ¿no? En el magazine, que es literario, el 42% es de España, lector español. El 48% es América Latina y el 10% resto del mundo. Alguien que habla español perdido en Japón, Nueva Zelanda o lo que quieran, ¿no? Y en América Latina, como comentaba Blanca Lara, ya lo sabemos, pues México, Argentina, Colombia son los principales, y Estados Unidos es el quinto país interesado, por lo menos en mi magazine, y eso es extensible porque lo era hasta hace 3 años más o menos en el país. No sé ahora si han cambiado, pero más o menos iban en esa línea. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, hoy en día no hay fronteras, pero yo doy información latinoamericana en concreto, no. El buen lector querrá saber si da igual si el escritor es de Tailandia o si es de Bolivia. Pero si tú le das además una información de la región, pues es algo que tiene ganado. Y en España, en la prensa española, hay poca información natural. No hablar el boom de las mujeres, no. De manera natural, incorporarlo. Yo creo que nos falta incorporar eso de manera natural. Si hablamos de los noruegos, en fin, de todas partes del mundo, menos o mucho menos de América Latina. Yo creo que eso es una carencia y algo que tendríamos que reforzar, y ganaríamos todos los medios, así sea por monetizar, ahora que estamos con toda esta historia del español, para monetizar los medios y hacerlo de esa manera. Esa es lo que yo básicamente quería comentarles y compartir con ustedes. Y ya termino diciendo lo que es el día a día. Es muy interesante en el mundo digital. No hay que tenerle miedo a los formatos y arriesgar. O sea, lo digo en el sentido de que esto seguramente en Colombia dirían, ¿usted qué me está contando? Pero como estoy en España, yo sí que creo que eso, en el país hicimos muchísimas cosas, como digo, pusimos Babel ya más en órbita con América Latina y todo este rollo, pero yo creo que nos falta, es un mea culpa, y yo como periodista que soy colombiano, pero en España yo creo que nos falta tratar con mucha más naturalidad, al mismo nivel, un autor mexicano que un autor italiano. Muchas gracias, Winston, y vamos a cerrar esta ronda con Sergio Vila San Juan, que también me van a permitir decirle que para la gente de mi generación es todo un referente en el periodismo cultural. Él es escritor y periodista, se dedica al periodismo cultural desde 1977, actualmente es el responsable del suplemento Cultura de La Vanguardia. Ha publicado 3 estudios sobre el mundo del libro y la edición española e internacional, Pasando Página, El síndrome de Frankfurt y Código Bestseller, así como 2 recopilaciones de su trabajo periodístico, Crónicas culturales y La cultura y la vida. En 2018 publicó el ensayo Otra Cataluña,
6 siglos de cultura catalana en castellano, que me van a permitir recomendarles especialmente, porque nos permite entender muchas de las cosas que nos están pasando y las que nos podían pasar. Es también autor de la trilogía narrativa formada por una heredera de Barcelona, Estaba en el aire y el informe Casabona, una trilogía de novela que tiene bastante que ver con el mundo del periodismo. En ella pues se retrata un siglo de vida ciudadana combinando la memoria familiar y la crónica de una época, siempre con Barcelona como referente. Ha escrito las obras de teatro El Club de la Escalera, que yo creo que se debería de conocer muchísimo más también, especialmente en institutos y entre gente joven, y La Agente Literaria. Es codirector del Foro Edita Barcelona y miembro de la Real Academia de Buenas Letras. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Yo les voy a hablar rápidamente de dos cosas. Mi experiencia como periodista, cómo el mundo americano me ha influido como periodista y cómo me ha influido como director de un suplemento, que son dos vías que se tocan, pero son diferentes. Yo que soy de una generación más vintage, se me ve rápidamente que la de Antonio y Eva, a mí cuando tenía 20 años, en los 70, me influyen como periodista básicamente dos cosas. Una es el New Journalism, el nuevo periodismo americano de Tom Wolfe y compañía, esto nos influye muchísimo. Y otra, a mí lo que me influye es el periodismo del boom y el pre-boom. Y sobre todo, para empezar, me influye mucho un personaje que me hace mucho bien y mucho mal, que es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, yo creo, es el gran periodista cultural americano de la primera mitad de siglo, porque Borges, que era un poeta y un escritor vanguardista raro que solo llegaba a Cuatro Gatos, en los años 30 empieza a trabajar para los diarios de Buenos Aires y para algunas revistas domésticas como El Hogar, y allí hace de todo, comentarios, crítica de libros, pequeñas historias culturales, y de allí sale la historia universal de la infamia, con lo cual el periodismo a Borges le sirve para pasar de ser un minoritario a ser un autor muy comprensible y un pequeño fenómeno de alcance social en Argentina. A mí como periodista leer a Borges me va muy bien y va muy mal por dos cosas. Porque Borges es antirretórico, anticursi, antitópico, y cualquiera que ha pasado por Borges ya no puede ir por ahí. Y entonces esto te mata, porque cuando tú dices, bueno, voy a hacer una metáfora, y dices, pero esta porquería la voy a hacer yo. O sea, no puedes, porque piensas, si Borges viera esto en una cena con Bioy Casares, te machacaría, ¿no? Entonces, a mí me ha restringido mucho. Pero claro, también creo que me ha evitado pues muchas cosas que me darían vergüenza, ¿no? Con lo cual, Borges me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Es un gran maestro. Y hay otro tema de Borges que me gustaría tener y no tengo, que es una mala uva terrorífica. Yo a veces lo intento, pero en el fondo soy un buenazo y no me sale. Pero Borges, por ejemplo, dice, Azorín tiene buen corazón y se esfuerza por ser imparcial, por no entristecer a nadie. Esta loable prudencia ha tenido el efecto de arruinar completamente su obra desde el punto de vista polémico. Es malvado, es una definición malvada, aunque no tanto como esta que dedica al novelista policíaco S.S. Van Dyne, que era un buen novelista. Dice, escribió mucho y el Universo había examinado esas obras con más resignación que entusiasmo. Claro, después de una cosa así te la dedican a ti y solo te puedes meter debajo de una losa 30 años y no vuelves a salir, ¿no? Bueno, Borges me parece extraordinario, realmente están en sus obras completas de MC, está toda su producción periodística. Yo la releo de vez en cuando y me vuelve a pasar eso, que tiene este efecto que dices, ostras, ¿qué puedes escribir ahora? Porque si Borges te viera, diría, bueno, vaya banalidad, ¿verdad, Adolfito? Y entonces, ¡pam!, meterían un clavo en mi ataúd. Luego me influyó mucho el periodismo cultural del boom. El periodismo cultural del boom, como los del boom son tan buenos, los del boom históricos, que es la generación previa a la que tú citabas, Vargas Llosa es un gigante, entonces claro, lees sus novelas, lees la que acaba de publicar y dices, bueno, este tío... Pero si te olvidas de sus novelas y coges sus artículos que están en las obras completas de Galaxia Gutenberg, 3 volúmenes, y que había publicado previamente, y es cuando los leí, Seix Barral en 3 volúmenes también que se llaman Contra Viento y Marea,
Vargas Llosa es un gran periodista cultural y diferencio periodismo cultural de periodista narrativo. Para mí, periodista cultural es el que habla estrictamente de cosas culturales, o sea, de literatura, cine, teatro, lo que todos entendemos por culturas, más o menos. Periodismo narrativo sería otra cosa, tiene que ver con la cultura, pero creo que no es exactamente lo mismo. Vargas Llosa, pues debe tener unas 2000 páginas de periodismo cultural, porque desde, sobre todo en los años 70 y 80, desde París y Londres, hace unos artículos en los que explica: voy a visitar tal museo, leo tal obra de Nathalie Sarraute, del Nouveau Roman, veo una película de Godard, y a partir de ahí hace una consideración, te explica, siempre sigue las 5 Ws, te explica lo que hay, y al final te hace una consideración muy buena. Hay otro periodista cultural del boom que me influyó, porque yo le conocí, que es Pepe Donoso, José Donoso, el chileno. Yo fui a sus talleres. Donoso vivía en Sitges. Sitges en invierno es un horror, es un pueblecito muy bonito, mediterráneo, pero en invierno hace mucho frío y no hay nadie, y Donoso se aburría mucho, y entonces creó el primer taller literario que se ha hecho en el ámbito hispanoamericano. Esto debió ser el año 75 aprox. Y una serie de jóvenes fuimos allí. Donoso nos daba estas lecciones totalmente gratis, y te enseñaba cosas evidentes, que ahora son evidentes, que es que no puedes repetir un adverbio o un adjetivo. Y te decía la lección de Nabokov, ¿no? El detalle, el bendito detalle. Siempre tienes que poner un detalle para que el lector se quede con tu texto, ¿no? Esto me lo enseñó Donoso, aunque yo en aquella época no conocía su periodismo cultural que hizo en los años 60 para la revista Ercilla. Lo hizo en muchos reportajes en Europa, fue a ver a Lampedusa, fue a ver a De Quirico, y eso se ha recopilado póstumamente. Yo esto lo he leído después. A mí lo que me fue bien para mi periodismo es lo que me contó Donoso como narrador. Y por último, de esta primerísima parte, hay un periodismo cultural muy curioso, que yo creo que es un periodismo cultural un poco contra Kerr, que es el de Gabriel García Márquez. Porque a Gabriel García Márquez, a mí me da la impresión de que el mundo de la cultura es el que menos le interesa de todos los mundos que aborda en su periodismo. Y siempre lo hace con un espíritu un poco gamberro. Encontré, por ejemplo, que me dejó con mucha curiosidad, hay una necrológica que García Márquez le dedica a George Bernard Shaw, el famoso pacifista, dramaturgo, militante, un hombre importantísimo. Y un joven García Márquez de 50 años, de 1950, hace la necrológica y lo agarra por un punto de vista muy raro, que es el punto de vista de que Bernard Shaw era vegetariano. Y entonces Bernard Shaw se muere muy viejo y escribe García Márquez: 96 años de legumbres se van al otro mundo, transformadas en los elementos que construyeron a uno de los hombres más importantes de este siglo. Jamás un repollo fue materia prima de tanta valía, ni fue un puñado de rábanos mejor combustible para mantener activo ese carburante de barba blanca y pantalones embuchados que hoy será conducido al cementerio. A mí me da la impresión de que el redactor jefe de turno agarró a García Márquez y le dijo: niño, haz una necrológica rápido. García Márquez, en aquella época no había internet, era complicado la documentación, buscó un poquito, no debía saber muy bien quién era él, y cogió dos elementos biográficos fáciles y con mucho talento se salió del paso como pudo. Pero a García Márquez, y para acabar con él muy rápido, pero es que es muy divertido, le mandan al Festival de Cannes en los años 50, un año que había gran cine, ese cine que Vargas Llosa se ponía estupendo y analizaba bien, había cinema verité, italianos, bueno. García Márquez va allí y dice que la película que más le ha gustado es Marcelino Pan y Vino, la película española Marcelino Pan y Vino. Bueno, pero luego dice, es que no puede evitar hacer chistes, dice: durante la proyección de un largo documental inglés que dura más de una hora, una señora exclama en voz alta: Dios mío, ¿cuándo se acabará esta horrible película japonesa? Bueno, este es el periodismo cultural que a mí me gustó y que me influye mucho, me influye mucho, lo tengo presente siempre. En mi segunda vía, que es director del suplemento de cultura de La Vanguardia. La Vanguardia, fundada en 1881, en estos momentos es el decano de los grandes diarios españoles. Es un diario que ha tenido una trayectoria muy larga, a temporadas ha sido el más vendido en toda España, en estos momentos es el tercero, es un diario muy catalán, pero con mucha vocación española y europea, sobre todo. El primer fundador de las páginas literarias de La Vanguardia, que se fundan hacia 1890, es un cubano.
Es un cubano que se llama Ramón Domingo Pérez, que había venido con su familia de Cuba, y este hombre se mete en el ambiente cultural barcelonés, aprende catalán y se convierte en un personaje que, por un lado, es un militante del movimiento modernista catalán, conoce a los arquitectos, a los Gaudí y compañía, conoce a los grandes autores en catalán como Verdaguer, y a la vez es un propagandista, primero de la generación de Galdós y Clarín, se hace amigo de Clarín, tiene correspondencia con Clarín, y luego, sobre todo, se convierte en un defensor del 98. Entonces, La Vanguardia tenía unas líneas de contacto muy claras con el mundo editorial barcelonés, que ya era importante. El mundo editorial barcelonés, sobre todo una editorial que se llama Heinrich, marca la primera aparición en escena de la generación del 98, porque una colección de Heinrich es la primera que lanza a la vez a Baroja, Unamuno y 2 o 3 más. Entonces, este crítico literario de La Vanguardia, este Ramón Domingo Pérez, es uno de los hombres, hoy olvidado, pero hay tesis que lo reivindican, etcétera, que desde las baterías críticas apoyan la primera aparición en escena de la generación del 98. Y este Pérez, con el tiempo, acabará haciendo una de las primeras y más influyentes historias conjuntas de la literatura española e hispanoamericana. Este es, digamos, mi primer antecesor en el cargo del suplemento de cultura de La Vanguardia. Bueno, La Vanguardia tiene una evolución muy larga, no se la voy a explicar, pero en los años 60 está muy conectada a un fenómeno que ocurre en Barcelona, que es el boom. Todos estos escritores viven en Barcelona, sus editoriales son barcelonesas, y a partir de ahí se crea una conexión a partir de la cual La Vanguardia siempre ha informado de una forma muy regular sobre autores, escritores, escritoras iberoamericanas, y ha tenido una relación muy personal. Hemos premiado a Vargas Llosa, han colaborado con nosotros Uslar Pietri, etcétera, etcétera. En los últimos tiempos, por un lado, hemos intentado, a través de críticos nuestros como Roberto Hercher o Jorge Carrión, estar en contacto con este nuevo desarrollo del periodismo cultural americano, sobre todo en 2 líneas. Tenemos un convenio con el diario Clarín y con su suplemento Eñe de intercambio. El diario Clarín es un diario argentino muy importante, la revista Eñe, muy prescriptora. Tenemos un convenio de intercambio de materiales con ellos. Hay que decir que ellos nos publican más a nosotros que nosotros a ellos, pero, por ejemplo, uno de nuestros entrevistadores, que se llama Xavi Allen, que ha entrevistado a todos los popes de la literatura mundial, todas estas entrevistas, todas, o el 90%, han aparecido casi inmediatamente en Argentina. Y por otro lado, hemos intentado seguir un poco la pista a estas nuevas revistas, y en algunos casos les hemos invitado, por ejemplo, a Etiqueta Negra de Julio Villanueva Chan, le invitamos pues a hacernos un número entero de nuestro suplemento. Hemos intentado seguir a estos nuevos periodistas que están moviendo el panorama. Nosotros el tema editorial lo seguimos bastante por una razón topográfica, que es que en Barcelona, y esto lo descubrí por casualidad, hay una milla de oro de la edición hispanoamericana, porque en 1,5 kilómetros tenemos, aquí está la sede de Penguin Random House, que es uno de los primeros grupos de edición hispanoamericana. Aquí está la sede del Grupo Planeta, que es otro de los grandes grupos. Supuestamente en estos momentos el primer grupo es Planeta y el segundo es Penguin, pero hay pugna. Tenemos aquí representantes de los dos, con lo cual no me pronunciaré, pero hay competición, hay competición. Esto es Planeta, esto es Penguin, y en medio está La Vanguardia, ¿de acuerdo? O sea, nosotros vemos desde nuestro piso prácticamente las oficinas de Penguin y las oficinas de Planeta, pero además, un poco más cerca tenemos la agencia de Carmen Balcells, que ha sido la gran agente del boom, y su grupo sigue moviéndolo. Tenemos la agencia Kerrigan, tenemos la editorial Edasa. O sea, en este 1,5 kilómetros, con, insisto, La Vanguardia en medio, no por casualidad, pero ahí estamos, tenemos la visibilidad de la edición hispanoamericana en este momento, lo cual genera también pues, que nos encontramos con la gente en los bares, en las calles, en las fiestas, etcétera, etcétera. Ya para acabar, es posible, se ha dicho, que la capitalidad de la edición pues, se ha diversificado, se ha dispersado, pero sigue siendo muy española, y la gente, si hablas con los argentinos, los mexicanos, los chilenos, todos te acaban diciendo que al final es en España donde se encuentran. El lunes pasado, en Barcelona, se fallaba el premio Ralde, y la ganadora es una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez,
que es una de las revelaciones actuales. Mariana Enríquez, su salto a la primera línea lo hace desde España, lo hace desde Barcelona, lo hace desde Anagrama. Y Mariana Enríquez, y ya para volver al periodismo cultural, como María Gainza, que es otra de las grandes autoras actuales argentinas, son escritoras que vienen del periodismo cultural. Y yo creo que están creando un poco un nuevo género narrativo híbrido con muchos elementos del periodismo cultural, como hace mi amiga Eva Díaz. O sea que el periodismo cultural yo creo que tiene un reto por delante, uno en su campo y otro en la dirección literaria, narrativa. Bueno, pues después de escuchar a todos nuestros contertulios esta tarde, seguirán sin explicarse como yo, porque siempre los del periodismo cultural vamos al final de todo, de los periódicos, de los telediarios, de los informativos de radio, y somos un poco el elemento chicle, ¿no?, que permite pues rellenar de forma muy digna los huecos que van quedando en la información diaria. Yo me gustaría, antes de terminar, porque nos quedan apenas 10 minutos, en atención a, bueno, a que han venido, a que están con nosotros, de todas las cuestiones que han planteado cualquiera de ellos, no sé si hay alguno de vosotros que quiere plantear alguna pregunta. Digo que por ahí hay dos. Sí, cómo no. Soy Jorge Covarrubias, fui periodista de Associated Press durante 45 años y soy el secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que participo en el Congreso. Ante todo, quiero felicitarlos a ustedes porque ha sido interesantísima esta mesa redonda. Yo he dormido 12 horas en los 3 últimos días y en vez de ir a descansar quise venir a escucharlo. Y quisiera saber algo, sobre todo que dijo Winston, las posibilidades del mundo digital. ¿Cómo podría ayudar el mundo digital con el hipertexto, con las posibilidades de nuevas técnicas, de la incorporación de música, sonido, animación, al periodismo cultural? Porque yo a veces me esfuerzo por entender una crítica de un concierto donde tienen que traducir en palabras lo que se escucha en sonido, y lo mismo en cine, y lo mismo en danza. Entonces quisiera saber si ese aporte no puede ser decisivo para que el periodismo cultural entre en una nueva dimensión. Yo creo que sí se está haciendo, los periódicos españoles están haciendo un esfuerzo por lo que comentábamos, contar lo mismo de una manera mucho más dinámica y utilizando las herramientas del mundo digital sin distorsionar evidentemente el rigor ni estar supeditado a eso, ¿no? Hablo de la experiencia, es decir, por ejemplo, Peter Hanke, hace 2 años vino y le dieron el honoris causa en Alcalá de Henares. Lo que normalmente hacemos los periodistas pues es contar la crónica, Peter Hanke o quien sea viene, recibe el ¿no? Lo que hicimos en la revista fue, con la autorización de él evidentemente, que queríamos hacer con él un fotorrelato, desde que él llegara estuviera en la puerta de la Universidad de Alcalá de Henares y coger todo lo que él iba a hacer del ensayo. Es decir, la crónica terminaba cuando él daba su discurso, o sea, no ya el discurso lo iba a dar el resto de medios. Y a mí me interesaba todo lo anterior. Para eso tuvimos que pactar con él a qué hora llegaba y montarnos un storyboard en la cabeza, y luego la realidad siempre mejora. Mi experiencia es que la realidad siempre me mejora las cosas, nunca las empeora. Entonces, cuando llega, cuando va, luego le ponen todo el proceso, cuando ensaya, toda esa parte que el lector no ve, y es un Peter Hanke que es un escritor que es muy bueno, pero no es un escritor, no es Dan Brown, es decir, no es un escritor muy popular. ¿Cómo acercarle ese gran escritor que ahora es Nobel al resto de lectores? Entonces, hay muchas formas de acercar el mundo, no solo de la literatura, de la cultura en general, ¿no? Es decir, el Museo de Bilbao, por ejemplo, Sugasa reorganizó por los 100 años del Museo Museo de Bellas Artes la colección permanente de sus obras, 100 y pico de obras, en el orden del abecedario, y de cada letra del abecedario eligieron una palabra y alrededor de esa palabra en cada sala pusieron obras que dialogaban entre arte y esa palabra y todo. Es una lectura maravillosa, muy original, y por ejemplo decidimos hacerlo, entonces le pedimos a Sugasa que él mismo fuera el guía
por esas salas, y fue un fotorrelato en el que estaba arte, la obra y Sugasa contando en qué consistía, qué obras eran estas, ¿no? Y entonces es una forma de acercar, en mi caso, que yo solo cubro literatura, pero hacer el abecedario, para mí me venía como anillo al dedo cubrir aquello, ¿no? Y al final todo está en los libros, cualquier tema está en los libros, entonces siempre es cuestión de traerlo a tu terreno, ¿no? Hay una palabra, pero primero Blanca quería... A mí me parece, yo creía que íbamos a hablar un poco más de Internet y de lo que ha cambiado Internet, que ha cambiado nuestras vidas y por supuesto nuestra profesión y el periodismo cultural y la literatura. A mi modo de ver, para bien. Algunas pequeñas cosas negativas, pero a mi modo de ver, para bien. Y por ejemplo, en el periodismo cultural, nosotros por ejemplo tenemos una revista en papel que luego y tenemos una revista que luego se vierte todo a la web, pero luego es una revista, una web con información al minuto de actividades culturales. De manera que, en contra de lo que puede parecer en un principio, de que en la red es una información más ligerita, que como al principio se creía, con 3 o 4 párrafos y una cosa más light, es todo lo contrario. Nosotros las informaciones, las críticas de libros, las críticas de arte, las críticas de música, todas van a Internet. Y en Internet se enriquecen de tal manera, porque en Internet aparecen la crítica, más luego, ¿quiere usted leer el libro? Pincha y lee el libro. ¿Quiere usted ver las críticas de los libros anteriores de este señor, que eran estos? Pinchas y lo ves. Este concierto, ¿quiere usted escuchar la música? ¿Quiere usted saber lo que han dicho otros críticos de Estados Unidos, de Bogotá o de Buenos Aires de este concierto? De manera que enriquece de tal manera y al mismo tiempo nos acerca de tal manera a otros mundos insospechados hasta hace 20 años, de manera que nosotros, gracias a Dios, podemos ver, gracias a Internet, la potencia del periodismo y de la literatura latinoamericana, que efectivamente, estoy con vosotros, nos da 100.000 vueltas por la riqueza, por la desinhibido, por la potencia de ese periodismo y de esa literatura, y la prueba es que los editores pescan en los caladeros latinoamericanos cada vez con mayor frecuencia, y cada vez con mayor frecuencia los editores, pequeños editores, porque junto a esas dos grandes focos que lo son, Planeta y Random House, por el medio hay centenares de editores pequeñitos, casi artesanales, que nos están acercando a la nueva literatura y a los nuevos escritores latinoamericanos, al margen de los popes que todos tenemos en la cabeza, las Mariana Enríquez, las Valeria Luisel y las María Gainza, que no conocíamos. Pero bueno, y todo esto lo tenemos con Internet, de manera que yo creo que el periodismo cultural, todo el periodismo supongo, pero el periodismo cultural de una manera específica, se enriquece con Internet una barbaridad y nos pone a un clic la maravilla de tenerlo todo a nuestro alcance, ¿no? Bueno, eso quería decir, que se enriquece. La dictadura del tiempo, del espacio, que a veces iba a querer comentar algo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Si hay un periodismo que debería estar más abierto a todo lo de Internet, es el periodismo cultural, por las posibilidades de las propias narrativas digitales. Yo tengo que confesar una cosa, yo siempre, que yo soy una periodista cultural vocacional, o sea, desde que entré de práctica en Diario 16, periódico que ya ni existe, yo quería hacer periodismo cultural, y a mí me ha enriquecido en todos los aspectos de mi vida, no solamente oficio, sino que hay biografía. Cuando llega a Internet, al principio, bueno, con cierta sospecha, con cierta tal, porque considero que pertenecemos a otra época. Pero a mí se me abre un mundo fascinante. Como decía Winston, dentro del periodismo cultural es el que te da más posibilidades. Yo siempre he pensado, por ejemplo, a mí me gusta mucho el teatro. Cuando hay un estreno, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, además de lo normal, de contar lo normal, a lo mejor del ensayo, algunas escenas, algún vídeo, siempre a mí me daban ganas de... bueno, y esta obra está basada en esta obra de Lope de Vega, ¿no? Pues vamos a hacer una investigación arqueológica de esto. Al mismo tiempo, videoentrevistas, como decía Winston, palabras que aparecen en ese texto, cómo ha sido la adaptación literaria, ¿no? La adaptación teatral. La escenografía está basada en algún cuadro, paseemos por una especie de pinacoteca. Pero yo tengo que confesar, Antonio Lucas, que ha trabajado conmigo en El Mundo, quizás él lo haya podido hacer más desde Madrid, yo no he podido hacer ese tipo de periodismo. Yo confieso
que me he quedado con las ganas de hacerlo. No sé si volveré, yo espero volver, pero esa sensación de haber podido atravesar esa barrera, yo no he podido. Quizás porque aquí todavía, digo en España, por eso decía, seguimos pensando en un periodismo muy del siglo. Yo he estado haciendo siglo antiguo. Exacto. Yo confieso que antiguo. He llorado muchas veces por seguir haciendo el periodismo del siglo XIX. Ya veis que yo soy súper antigua y que me encanta todo lo antiguo. Pero esa obsesión por seguir haciendo el periodismo del siglo XIX y no mirar hacia lo que hay ahí, que es lo que viene, pero con esa mirada enriquecedora, esa mirada cultural, esas posibilidades de narrativas digitales que son fascinantes. Yo confieso que vamos, me ha tocado en un punto que me duele especialmente, porque siempre a mí se me ocurrían cosas chulísimas, ¿no? Muy interesantes, esto hay que darle una vuelta, y siempre me encontraba con la rueda de prensa, esa inercia aburridísima y tediosa del periodismo viejo, y entonces tengo esa sensación y ese... Más previsible, ¿no? Son totalmente previsible y poco creativo. Antes de terminar, tenía pedido una palabra, ya la última, antes de que terminemos. Bien, quiero felicitar a Antonio y a Eva, porque supongo que sois los últimos de Filipinas después de vosotros. Supongo que todavía os pilló el COU, ¿no? Sí, menos mal. A continuación, los profesores tuvimos que soportar una LOGSE que sigue hasta hoy, y no sé qué nombre tiene, porque yo ya me he jubilado, afortunadamente. Entonces, lo que la LOGSE, digamos que acabó con la cultura española, por lo menos durante un siglo, porque yo pienso que esto se volverá a retomar y se volverá a separar a los alumnos que tienen vocación intelectual con los que tienen vocación de hacer un trabajo manual, que es exactamente igual de digno, que hay que darles también literatura, cine, pero adaptado a ellos, menos teórico. Por lo tanto, aquello de la rebelión de las masas de Ortega, pues es lo que tenemos hoy en día, es decir, se prima la cantidad sobre la calidad. Ustedes, me encanta todo lo que han dicho, totalmente de acuerdo, aunque no son mis críticos favoritos, los míos son los que me han enseñado. Si algo tengo de bueno, me lo ha enseñado Antonio Muñoz Molina y Javier Marías como articulista. Quiero decir que nunca me ha defraudado un músico, un novelista o un poeta que ellos hayan nombrado. Pero en fin, ustedes que hacen una labor estupenda y harán todo lo que puedan, pero claro, al estar en grandes periódicos quizás sean libres. Yo vengo de una provincia donde hay 2 periódicos subvencionados por la Diputación y naturalmente han de sus líneas, la línea editorial de esos periódicos y por supuesto la crítica cultural que se hace es la que manda el que paga. Eso es así de crudo y de duro en las provincias. Aquí no estamos hablando de La Vanguardia, que solamente tienen que recrearse tomando café con la Rondon y con la Planeta, que no son editoriales, digamos, muy de literatura culta, sino que están hoy en día... como tienen muchos empleados y han de pagarles, pues lógicamente han de publicar más literatura de masa o subliteratura, que decíamos en la facultad. Sí, pero una publica Muñoz Molina y la otra Marías. Bien, bueno, pues es lo que hay. El futuro del periodismo cultural es el mismo futuro que tiene el periodismo en general, porque yo he dado 37 años clase en secundaria, que es donde está la masa de los españoles, y supongo que de los americanos igual, y esos muchachos han pasado de leer buena literatura a no leer absolutamente nada, porque tampoco el poder te deja que los... El poder lo que quiere es que los apruebes, y si no los apruebas tú eres el demonio, ¿de acuerdo? Y los chavales son incapaces de separar el tema de un artículo de opinión de lo que es la anécdota.
O sea que estamos Voy a en un plantear grave problema. La pregunta concreta es que estamos ya fuera de La tiempo. pregunta concreta es, pues ninguna. Simplemente, ya se yo veía. vengo aquí a hablar de mi libro. que Estábamos decía que- matando, ¿no? He venido a hablar de mi libro, me parece. Gracias. correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y decirles que sin moverse de aquí de la casita, que no hay que pasar frío ni nada. Ahora abajo hay una representación de Juan Mayorga y luego a partir de las 8 es el cincuentenario de conversaciones en la catedral con Mario Vargas Llosa y Juan Cruz. Muchísimas gracias.